Ahora vamos a hablar del tema de movilidad. Para eso tenemos aquí con nosotros a María Calvo de FreeNow, que nos va a explicar. Ellos han hecho un estudio, un paper muy interesante con la movilidad a nivel europeo. Y yo creo que ahora, sí, María nos lo va a comentar, ¿verdad? Hola, buenas. Buenos días, Natalia, buenos días a Perfecto, todos. adelante, ¿Me oís bien? Perfecto, perfecto. Pues en primer lugar agradeceros a Forum Business Travel, como siempre, que sigáis contando con nosotros. Comentaros, bueno, mi nombre es María Calvo y como bien has avanzado, el día de hoy quería presentaros el informe técnico, algunas conclusiones y algunos datos que hemos extraído de un estudio que hemos realizado sobre la evolución urbana a raíz de la pandemia, pero también, bueno, el contexto cambiante en el que vivimos. Este estudio lo hemos realizado con la ayuda también de GBTA. Hemos elegido 7 países en Europa, de los cuales, bueno, está Francia, España, Alemania, Irlanda, Reino Unido, Portugal y Polonia. Y, bueno, abarca áreas de interés que pueden ser desde la micromovilidad, pueden ser desde la sostenibilidad, así como la manera de elegir ahora los medios de transporte. Si te parece, pasamos a la siguiente slide. Perfecto. Entonces, en primer lugar, vamos a destacar, o he querido destacar algunos rasgos de lo que es los cambios que ha producido el coronavirus dentro de lo que es las opciones de los pasajeros y las políticas de viajes. Y de la parte de la perspectiva del gestor de viajes, aquí podemos ver en esta slide claramente que el 50% de estos gestores de viajes dicen que sus normas sobre las políticas terrestres han cambiado a través del coronavirus. Algunos de estos cambios sí que eran esperados, como pueden ser que no se fomente ya el uso del transporte público o se fomente más el coche de alquiler, pero sí que otros han sido algo sorprendentes, como pueden ser el tema de la micromovilidad. La micromovilidad a día de hoy aparece aquí como algo bajo, pero es un modo de transporte que promueve la lejanía física. Si pasamos a la siguiente slide, podemos ver que la perspectiva del gestor de viaje a la hora del interés en las medidas de seguridad a raíz del coronavirus, marca que sigue siendo, que están muy interesados en ellos, que se quieren apoyar en estos partners y en estos proveedores privilegiados o aceptados dentro de sus políticas de viajes con el fin de que haya un cumplimiento mayor de esas normas de seguridad, pero sin embargo no ven o no están tan interesados en incluir esta micromovilidad dentro de la elección de los viajeros. Creemos que hay, el análisis que sacamos de aquí es que hay varias razones por las que el comprador todavía no ha establecido esas asociaciones formales a nivel de micromovilidad, pero sí que las tiene con el proveedor, por factores como ahorrar dinero a las empresas o agilizar los procesos de pagos, como hemos hablado anteriormente, y así como recibir informes detallados. No obstante, el coronavirus sí que ha destacado algo bastante importante, que, como he comentado al principio, que la asociación oficial promueve muchísimo más la comunicación y la confianza a la hora de viajar. Si vemos ahora en la siguiente diapositiva lo que sería la perspectiva del viajero, es bastante similar a la que hemos visto anteriormente del gestor de viajes, pero sí que es verdad que volvemos al tema de la micromovilidad. Vemos que los viajeros de negocio, en concreto en España, están interesados en los servicios de micromovilidad para evitar el contacto de otras personas. Entonces se espera o se puede esperar que va a haber lo que es un aumento en el interés en este ámbito y que se presenta como una opción para evitar, como hemos comentado, el contacto. Por otro lado, también el análisis o el estudio nos ha demostrado que la crisis sanitaria que hemos padecido estos últimos meses y que continuamos sufriendo puede afectar todos los esfuerzos que se han realizado en lo que es la responsabilidad social corporativa de las políticas de viajes, porque se está regresando a lo que sería el vehículo personal o particular para reemplazar esos transportes públicos que comentábamos que ahora mismo nos están fomentando. En la siguiente slide, en la siguiente diapositiva, podemos ver que en cuanto a los medios de transporte elegidos por el viajero español,
El vehículo de alquiler, el taxi y los VTC siguen siendo los grandes ganadores y no ha habido unos grandes cambios en esas áreas. Pero el que más vemos que ha mantenido lo que es el sólido interés es lo que serían las bicicletas y los patinetes. Y creemos que este hecho se puede explicar pues el límite de los viajes urbanos que ha acontecido, pero también que hay un interés mayor por un grupo de gente joven, de gente viajera joven, que elige otros medios de transporte. Pero bueno, también vemos claramente en diferentes partes de la encuesta que la micromovilidad es un factor muy importante. Si pasamos a la siguiente diapositiva, podemos ver también que antes de la pandemia se referían a los taxis, a los coches de alquiler, a los trenes de pasajeros de larga distancia y a los transportes públicos. Y sin embargo, la micromovilidad o los patinetes no estaban tan aceptados dentro de lo que es la política de viajes. Las razones que pensamos es que los gestores de viaje no tenían la oportunidad, no han tenido la oportunidad de incluir la micromovilidad dentro de sus políticas, principalmente porque estas no se renuevan anualmente o no se renuevan tan rápido como la oferta a lo mejor que existe en la calle de nuevos medios de transporte. Algunos gerentes de movilidad sí que indicaron durante la encuesta que sus empleados no usarían las bicicletas o los scooters para sus viajes de negocios, aunque sí que tenían un interés por el mismo. Sin embargo, como vemos, hay una pequeña contradicción porque sí que vemos que una proporción importante de viajeros, como hemos visto anteriormente, entre el 31 y el 57, dependiendo de los países, sí que están interesados en este uso. Y como he comentado, pues por el aumento de la oferta, que pues a día de hoy está muchísimo más disponible en las grandes ciudades que hace 10 años, pero también pues el tema del coronavirus, bueno, pues que ha ganado popularidad este tipo de medios de transporte. Y bueno, también esto ayuda de alguna manera a fortalecer estas iniciativas de responsabilidad social corporativa que a fin de cuentas todos los gestores de viaje buscan incluir en sus políticas de empresa. Si continuamos, quería comentar también en la parte de sostenibilidad y la responsabilidad corporativa que acabo de mencionar, que vemos que la responsabilidad medioambiental es fundamental para 1 de cada 3 viajeros de negocio en España, a la hora de elegir lo que es un medio de transporte para sus viajes. Entonces, como podemos ver, España está en el segundo puesto con Alemania y detrás de Francia, de todos lo que es los países que hemos encuestado. Otros de los criterios a la hora de dar prioridad para elegir el medio de transporte son la seguridad, como vemos aquí el 70% en el caso de España, el confort para el 54% de ellos y lo que sería la facilidad de reserva también, que es el 32%. Si seguimos en la siguiente diapositiva, podemos ver que el enfoque del medio ambiente, lo que estoy comentando con la sostenibilidad, es una prioridad y sigue siendo una prioridad dentro de las políticas, pero también sigue siendo un desafío. En Europa hay un gran número de gestores que dice que la sostenibilidad es una de las 3 grandes principales debilidades de su programa de viajes, ¿no?, de transporte terrestre. Y solamente alrededor de una cuarta parte de estos viajeros de negocio en Europa dicen que el medio ambiente es una de sus 3 principales prioridades, ¿no? Entonces, la gran pregunta es pensar que si la sostenibilidad va a ser el gran perdedor de esta crisis y hacer otra vez volver a que el transporte terrestre sea menos sostenible que anteriormente. Y como hemos visto, es menos probable que algunos programas permitan o fomenten el transporte público, pero sí que vemos que hay un ánimo y sigue habiendo un pensamiento hacia este tipo de políticas y de factores y lo que hay que intentar es de alguna manera apoyarse en estos proveedores que también bueno, intentan promover estas iniciativas y estos medios de transporte más sostenibles. Entonces, elegir proveedores de manera, bueno, de los proveedores oficiales con los que trabajáis, que también bueno, pues tengan gamas de vehículos híbridos, eléctricos y exactamente animar conjuntamente a los viajeros que adquieren vehículos o utilicen aplicaciones de taxi o VTC que realmente tengan este tipo de oferta y esta gama. Si pasamos a la siguiente slide, muchas gracias.
Bueno, hasta ahora hemos hablado de lo que es el impacto del coronavirus dentro del transporte, de la elección del transporte, la integración o la aceptación de la micromovilidad y también un poco de los esfuerzos a nivel de sostenibilidad y de responsabilidad social corporativa dentro de lo que es la movilidad urbana. Lo que queríamos también comentar, o algo que también nos ha parecido interesante de resaltar sobre este estudio, es la inclusión de las aplicaciones de taxi VTC dentro de los viajes de negocio. Y nos congratula ver que, bueno, que siendo nuestro mercado, como podéis ver, el de España, el número 1 en incluir este tipo de aplicaciones dentro de los programas de viaje. Entonces, el uso a título personal también de este tipo de aplicaciones ha permitido una mayor aceptación y una mayor integración al acceso de estos servicios también dentro de los programas de viajes. Y bueno, ya sabéis todos que las ventajas a nivel de eficacia, de simplicidad y de rapidez a la hora de gestionar este tipo de gastos para controlarlos, pues también lo promociona y lo promueve este tipo de aplicaciones. En la siguiente slide podemos ver la gran popularidad o el incremento de popularidad que está ganando este tipo de aplicaciones. Entonces, teniendo en cuenta que la popularidad de los taxis entre los viajeros de negocios solamente es la mitad de las empresas en España, como vemos aquí, que tienen un acuerdo oficial con un proveedor de taxi, vemos aquí que es el 54%, sí que es verdad que el 28% de las empresas no tienen un acuerdo todavía formal, y el 17% de ellas dicen que la información no es clara del todo. Entonces, bueno, vemos que hay una diferencia que representa para nosotros una oportunidad para conciliar los programas de viajes con las necesidades de los empleados en función de una serie de criterios que vamos a ver a continuación en la siguiente diapositiva. Por un lado, vemos que los criterios de prioridad para la selección de un socio por la parte del gestor de viajes es que aprecian las diferentes funcionalidades que ofrecen las aplicaciones. Entonces, desde lo que hemos comentado, la facilidad de reserva, el precio o los tiempos cortos de espera son los tres factores citados que son más populares dentro de lo que serían los gestores de viajes. Pero dentro de lo que es la perspectiva del viajero corporativo, que vemos en la siguiente diapositiva, también son las más citadas por estos viajeros que indican también que la facilidad de reserva, los tiempos de espera son más importantes que otras características como la facturación automatizada o la calidad de los datos. Por último, también, bueno, destacar que el cumplimiento de las políticas de viaje es un criterio esencial solo para algunos viajeros de negocios, pero en España, en el Reino Unido, veo también en Portugal y en Alemania, que más de un tercio de los viajeros incluyen la aplicación de reglas o de políticas de viaje como una de las tres características más importantes. Pero, por ejemplo, vemos pues, que en el caso de Francia, lo que es la aplicación de esas políticas es mucho menor, que es con un 15%. Entonces, vemos una diferencia de países por países bastante considerable a la hora del mandation, ¿no? El compliance. Y bueno, para resumir este estudio y para resumir algunas de las conclusiones más destacables, bueno, pues por un lado vemos que cada vez hay más programas de viajes que mantienen una relación formal o un contrato o una cuenta de empresa, como es el caso de Freenow for Business, con una empresa tecnológica, ya sea de taxi o de vehículo con conductor. Y creemos que, bueno, que los programas de viajes deberían de fomentar este tipo de prácticas para ayudar a garantizar tanto la seguridad como la satisfacción del empleado. Luego, por otro lado, hemos visto que el coronavirus y la pandemia están cambiando las opciones de los pasajeros, las políticas de movilidad urbana, principalmente pues, para enfatizar esto, la seguridad y la higiene. Y los proveedores de transporte que proporcionan esta información pues tienen de alguna manera una ventaja, un paso adelante con respecto a aquellos que no pueden cumplir o informar al gestor de viajes sobre las diferentes facilidades que hay en la seguridad y la higiene del transporte que gestionan. Luego, otro de los puntos también o de las conclusiones que hemos llegado con este estudio es que los criterios de prioridad para la selección de un socio de transportes para los gestores de viaje y los viajes de negocios, tanto para unos como para otros, aprecian que las características son similares, como hemos podido ver,
desde la facilidad de reserva, como hemos comentado, o el precio y los tiempos de espera que sean cortos. Luego, también otro de los puntos que hemos apreciado es que solo algunos de los programas de viajes corporativos abordan los servicios de micromovilidad en sus políticas de viajes. Se ve que, y hemos visto que hay un interés claro por parte del viajero y que en principio pensamos que el interés va a ir aumentando por diferentes razones y evidentemente la pandemia y la crisis sanitaria ha impulsado este interés. Y por último, la sostenibilidad, que es nuestro punto y nuestro factor siempre a tener en cuenta, que sigue siendo una prioridad clave para numerosos programas de viajes, sigue siendo también un desafío, como hemos visto, y que va a sufrir, va a haber un cambio a raíz de la pandemia, pero consideramos que seguirá siendo un factor muy importante a la hora de tanto elegir el medio de transporte como elegir al proveedor o al socio con el que trabajar. Y estas, bueno, son algunas de las conclusiones a las que hemos llegado con este estudio. Si hay alguna pregunta, bueno, la podéis lanzar sobre el panel y estaré encantada de responder. Agradeceros de nuevo la atención, sé que he sido la última en intervenir. Agradecer a Forum Business Travel también que cuenten siempre con nosotros. Si alguien está interesado en ver un poco más en detalle todo lo que sería este estudio, enviaremos un enlace para que se lo puedan descargar y cualquier duda, bueno, pues ya sabéis dónde podéis encontrarme y si no a través de Natalia y Óscar, pues también podéis contar conmigo. Y nada, felices fiestas a todos. Muchas gracias, María. Justamente te lo iba a decir que podríamos compartir el estudio, que nos parece muy interesante. Y bueno, y sobre todo que vistos los números que aparecen en el estudio, tenéis mucho trabajo todavía por delante, muchas oportunidades que captar y por supuesto estáis en la plataforma ideal Forum Business Travel como vuestro vehículo para llegar a las empresas. Así que muchas gracias por tenerte hoy aquí, aunque sea virtual, lo repito, espero que la próxima vez podamos estar en presencial. Y nada, felices fiestas. Felices fiestas a todos.